¿Y si os dijera que existe un ser que es muchísimo más poderoso, más malvado y más oscuro que el mismísimo Sauron que vimos en las películas del Señor de los Anillos? Este es Morgoth, y vamos a ver su historia y cómo intentó hacerse dueño de toda la Tierra Media. Este vídeo está patrocinado por estos tres pedazos de artistas que pintan miniaturas como Dios. Pasaros por sus redes sociales y darles un saludo. Melkor era uno de los seres que se haya visto en toda la fantasía más poderosos. Descendiente directo de Dios de Eru Ilúvatar. Y también era conocido por muchos nombres. Nosotros es muy probable que lo conozcamos como Morgoth, pero otros nombres por los que se le ha llamado a lo largo de las eras podrían ser Bauglir o el Señor Oscuro. Tuvo como discípulo ni más ni menos que el mismísimo Sauron. Pero empecemos por el principio. Y es que al principio no había prácticamente nada excepto un ser llamado Eru Ilúvatar, el cual era Dios. Eru, estando solo, quiso crear otros seres para que le acompañaran y creó a los Ainur, los cuales se dividieron en los Valar y Maiar. Un Valar, básicamente, es una especie de semidios o una especie de dios, si lo viéramos desde el punto de vista de un mortal, con unos poderes terribles. Y un Maiar, sin embargo, es lo que era Gandalf, Saruman o el mismísimo Sauron. Pues bien, ellos estaban más allá del tiempo y del espacio. Y en ese lugar, Eru Ilúvatar, Dios, les propuso hacer una canción para poder entretenerse. Esa canción fue una canción bellísima. Pero hubo uno de los personajes que estaba cantándola que quiso desentonar, puesto que había estado más tiempo, tenía más poder y más conocimiento que sus hermanos. Este es, como no, el mismísimo Melkor, que de ahora en adelante llamaré Morgoth, puesto que es el nombre que se utiliza en la serie de los Anillos de Poder. Pues bien, Morgoth quiso desentonar, puesto que él quería que fuera suya la creación y quedar por encima de sus hermanos. A Eru Ilúvatar no le hizo gracia esto e hizo que repitieran la canción. Así pues, hubo gente que se unió a Morgoth en su canción disonante, pero a Eru Ilúvatar no le hizo gracia y quiso hacer una tercera canción, la cual salió mucho mejor que las dos anteriores, y aunque Morgoth quiso hacer otra vez una disonancia, no pudo hacerlo tan bien como antes, puesto que esta vez era mucho peor su calidad y la canción que estaban creando sus hermanos era muchísimo mejor que la suya. Esto evidentemente a Morgoth no le hizo ninguna gracia, puesto que él siempre va a desear quedar el primero entre sus hermanos, ser el rey y ser el conquistador de mundos. Así pues, en el momento en el que acabaron todos la canción, Eru Ilúvatar les enseñó una visión de cómo se vería un mundo construido con la música que ellos habían hecho. Ese mundo era absolutamente precioso, y principalmente habían dos razas poblándolo. La raza de los elfos, los cuales son inmortales, bellos y aman todas las cosas, y la raza de los humanos, los cuales tienen vidas cortas, pero tienen el fuego dentro y son capaces de amar con muchísima más fuerza. Esto gustó a todos los Ainur, pero en especial a Morgoth, ya que él no quería realmente hacer de la creación una creación bonita, sino simplemente someterla y convertirse en el soberano absoluto del mundo que se había visto. Los otros Ainur no se quedaron de brazos cruzados y, encabezados por su hermano Manwë, se enfrentaron a Morgoth y le expulsaron básicamente de Arda, del planeta Tierra y del sistema solar. Pero no pasaría demasiado tiempo hasta que volviera a Arda a intentar dominarla. De entre la gente que siguió a Morgoth y que luego se volvió con él a Arda, el más destacable sin ningún tipo de duda fue su más leal sirviente, Sauron. Y es que cada vez que Morgoth veía cada una de las obras que estaba creando un Ainur en la Tierra, en Arda, le provocaba una envidia terrible
y se dedicaba exclusivamente a intentar ver cómo podía corromper o destruir esa creación. Así es que cuando volvió a Arda, se dedicó incansablemente a intentar fastidiar cada una de las creaciones que los Ainur estaban haciendo. En este momento precisamente se dio una guerra titánica gigantesca entre muchos de los Ainur que estaban del lado de Morgoth y muchísimos Ainur que estaban del lado de los que estaban creando la tierra de Arda. Pareciera que la guerra la iba a ganar Morgoth y que los otros Ainur no tenían ninguna esperanza hasta que llegó un Ainur en concreto, un Valar llamado Tulkas. Este Valar en concreto era muy poderoso y era un luchador nato, el cual se enfrentó a Morgoth y le obligó a retirarse a la oscuridad más allá de la creación. En este momento, por cierto, en Arda no existía todavía el sol, así es que los Ainur que estaban allí intentaron crear dos luceros, dos luces muy grandes, las cuales estaban sobre una montaña. Y esto se conoció como la Edad de las Lámparas. Esto a Morgoth no le hizo ninguna gracia y un día que estaban desprevenidos atacó y destruyó estas dos montañas. La destrucción fue de tal calibre que prácticamente destruyó el mundo y todos los Ainur que estaban allí tuvieron que dedicarse a intentar salvarlo y reconstruirlo lo más rápido que podían. Por lo tanto, Morgoth pudo acampar a sus anchas y nadie le atacó. No pasó demasiado tiempo hasta que los elfos nacieron. Y entonces Morgoth se dedicó a enviar espías para poder corromperlos y atraerlos a su bando. La mayoría de los Ainur se fueron a Valinor a intentar salvar todo lo que pudieran de Arda. Y esto fue un gran error, puesto que permitieron que Morgoth campara a sus anchas en la Tierra Media e hiciera lo que quisiera, corrompiera lo que pudiera y consiguiera que se extendiera todo el mal por la Tierra Media. Cerca de esta época es cuando se crearon los orcos. Y como sabéis por mi TikTok, y si no os lo explico ahora mismo, existen muchas versiones de cómo se crearon los orcos. Existen, si no me equivoco, si no recuerdo mal, 7 versiones diferentes. Hay algunas que tienen más validez y otras que no tienen tanta validez. Pero las dos con más validez son la que se explica directamente en el Silmarillion original, en el cual se dice que los orcos provienen realmente de elfos que han sido maltratados y que se les ha corrompido hasta el punto de que cojan esa forma. Pero sin embargo hay otros escritos posteriores en los cuales pues se habla de otras formas de crear a los orcos. Mira, se habla de formas de que los orcos realmente existen como si fueran animales salvajes, de que los orcos provienen de los humanos, de que los orcos son tanto humanos como elfos, de que los orcos son simplemente unos seres que se crearon y que se reproducen con mujeres humanas para tener descendencia de orcos. Y algunas teorías más, pero lo cierto es que de alguna forma, no se sabe exactamente cómo, puesto que hay varias teorías, él creó en esta época a los orcos, lo que sería el grueso principal del ejército que tendría a su servicio y con el que intentaría controlar todo Arda y toda la Tierra Media. Cabe destacar que es súper importante que Melkor Morgoth fue el que descubrió por primera vez a los elfos cuando ya habían nacido y a los hombres. Esto le dio una ventaja sustancial con respecto a los demás Ainur que tenían que controlar y que hacer que prosperara la tierra. Y cabe destacar un dato muy importante, y es que los humanos realmente al comienzo de todo iban a ser inmortales. Aquí hay un poco de combate entre varias teorías que el propio Tolkien comentó, pero en diferentes momentos de sus obras habla de que los humanos eran inmortales y que realmente se les hizo una maldición puesto que se unieron a Melkor, ya que Melkor les estaba regalando muchísimos regalos, y renegaron de Eru Ilúvatar. Así que este lo que hizo fue quitarles la inmortalidad y hacer que murieran con sufrimiento y vivieran muy pocos años. Esto, como digo, es un poco controversial, puesto que en diferentes obras se habla de diferentes formas que tienen los humanos de vivir. Ahora bien, Morgoth se habla siempre de que era capaz de corromper y de cambiar la tierra a su imagen y semejanza, etc. O de dar poder a seres como, por ejemplo, Sauron, son los Balrogs, los dragones, las arañas, etc. Pero, ¿cómo hacía esto realmente? Pues la respuesta es bastante simple.
cogía parte de su poder y ese poder lo iba introduciendo principalmente en la tierra. Por tanto, todo lo que nacía de la tierra, por ejemplo, los animales, los árboles, nacía retorcido, nacía oscuro, nacía deformado. Y entonces él aprovechó esto para ir creando todo lo que sería su reino y su ejército. Y la verdad es que la mayoría de los seres que creó eran muy poderosos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que creó seres tales como los vampiros, que no son como los conocemos, sino que son realmente como una especie de murciélagos bastante grandes, de más del tamaño de un humano. O por ejemplo los licántropos, los hombres lobo, los cuales realmente no son hombres lobo, sino que son una especie de lobo gigantesco, más grande incluso que un wargo, los cuales eran muy poderosos y en la batalla se utilizaban muchísimo. También de esta época son los dragones, que no se sabe exactamente cómo los creó, pero sí se sabe que le sirvieron prácticamente todos y que no existían dragones así dicho buenos como en otras novelas de ficción. Y por último, una de las cosas más importantes que creó en aquella época fue a los Balrogs, los cuales son Maiar, corrompidos hasta el extremo de convertirse en una especie de demonios superpoderosos, los cuales están hechos de fuego y oscuridad y son capaces de enfrentarse a la mayoría de los ejércitos con bastante facilidad. Cabe recalcar el poder que había dejado allí, ya que era muchísimo, o sea, muchísimo más de la mitad de su poder estaba en la tierra, y esto provocaba una serie de problemas muy gordos, ya que los árboles crecían antinaturalmente con formas retorcidas, y además la mayoría de los animales crecían con unos instintos los cuales no eran los normales que habían tenido anteriormente. La mayoría de los hombres nacían con tendencia hacia el mal y hacia Melkor, por lo menos en una pequeña cantidad, e incluso los elfos morían de formas que no serían posibles si no fuera porque estaban corrompidos hasta cierto punto por este mismo ser. Y así fue que le atacaron y lo apresaron, puesto que ya no era tan poderoso como antes. Mucho de su poder lo había dejado precisamente en la tierra y en sus sirvientes. Se lo llevaron y le condenaron a estar 3 edades encadenado. Pero Melkor, comentando que realmente iba a ayudar en todo lo posible a los Valar, habló con su hermano Manwë y le convenció de que él sí que era una persona renovada y que realmente iba a ayudarles en todo. Así es que le liberaron, pero mantuvieron un ojo avizor sobre él. Durante mucho tiempo él se comportó como un Valar perfectamente ejemplar. Habían algunos que desconfiaban de él, pero él no estaba dando ninguna razón para hacerlo. Pero lo cierto y verdad es que no había ya amor ni nada. En su corazón solamente odio y solamente desesperanza. Así es que quiso derrotar a los Valar y para ello necesitaba tanto ayuda de los elfos, los cuales odiaba acérrimamente, como de los humanos y de otros seres, como el ser del que vamos a hablar dentro de nada. Así que básicamente hizo una serie de planes para conseguir que los elfos, que jamás habían sido guerreros ni habían creado armas, se enfrentaran a otros elfos y intentaran enfrentarse también a los Valar que vivían en Valinor, como intentando decirles que los Valar les habían ocultado muchas cosas, como por ejemplo la creación de los humanos, que los humanos existían y que los humanos iban a poblar la tierra muchísimo más que ellos. A lo que ellos pensaron que Eru les estaba engañando y les estaba dejando como secundones para que los humanos fueran los principales en la historia de Arda. Pero aquí no acababa el plan nada más que había comenzado. Y es que en uno de los momentos Melkor tomó la forma que tenía anteriormente como un rey oscuro y se quedó con esta forma para siempre. Y en un momento determinado, en una de sus aventuras, de sus movimientos, entró en la guarida de una araña bastante grande y bastante poderosa. Si os soy sincero, la historia de Ungoliant la tenéis en mi canal. Y aunque hay muchas teorías, no se sabe exactamente qué clase de ser era. Aunque se cree que es posible que fuera un Valar, nada más que por el poder tan brutal que tenía. Melkor, parte de su poder, se lo dio a esta araña, de forma que esta araña se volvió muy poderosa, y ya lo era de por sí, y acompañó a Morgoth a Valinor para poder hacer un plan todavía más oscuro si cabe. Y es que, ¿os acordáis que antes os he hablado de que existían 2 luces? Pues estas 2 luces eran los 2 árboles de Valinor,
dos árboles súper importantes para los Valar y para los elfos. Y lo que hicieron fue herir estos dos árboles y la araña, Ungoliant, bebió de la savia que salió hasta que los secó por completo y jamás volvieron a tener luz. Acto seguido, teniendo un tamaño muchísimo más monstruoso de lo que tenía originalmente, bebió de un lago que había al lado, el cual era un lago mágico, de agua mágica, lo secó por completo y el tamaño que consiguió fue brutal. Hasta el punto de que el mismísimo Morgoth temió de la araña, porque el poder que había conseguido era prácticamente inconmensurable. Acto seguido fueron hacia el norte y saquearon una serie de joyas, de las cuales las más importantes sin ningún tipo de duda son los Silmarils, las joyas más bonitas y preciosas que jamás se hayan creado en toda la historia de la Tierra Media y posiblemente en la mayoría de historias de fantasía. Vale, pues todas estas joyas resulta que Ungoliant las quiso para sí y bueno, Morgoth se las dio, pero no todas, le dio la mayoría. Morgoth quiso quedarse con los Silmarils. Y cuando Ungoliant se comió cada una de estas joyas, consiguió un tamaño tan brutal que era prácticamente como una montaña de grande. Y es que ahora que era muchísimo más poderosa que Morgoth, le dijo que o le daba los Silmarils, o bueno, quién sabe exactamente qué ocurriría. Morgoth dijo que los Silmarils no se los daría bajo ningún concepto, pero como he comentado, Morgoth era mucho más débil que originalmente y la araña era muchísimo más poderosa en ese momento que el mismísimo Morgoth. Por lo que lo tejió como si fuera una araña pequeña, pero en una tela monstruosa de proporciones titánicas, y estuvo a un pelo de comerse tanto los Silmarils como el propio Morgoth, puesto que la araña lo único que quería era comerse todo lo que hubiera. Y es que en este momento fue cuando se produjo el famoso grito que dio Morgoth, grito tan poderoso y tan brutal que todavía a día de hoy, si pasas por esas tierras, puedes escuchar en los susurros del aire todavía ese grito saliendo de la boca del mismísimo Morgoth. Este grito no fue por dolor ni por miedo, aunque Morgoth en ese momento ya tenía muchísimo miedo de la araña, sino que era principalmente para avisar a aquellos que moraban bajo las ruinas de Angband. Y estos son ni más ni menos que los Balrogs, y un ejército de varios Balrogs fueron a ayudar y a liberar a su maestro Morgoth y a ahuyentar de la forma que pudieran a la gran araña Ungoliant. Y sí, lo lograron. Ahuyentaron a la araña y allí pudo estar durante un tiempo tranquilo Morgoth con los Silmarils. Así es que Morgoth se dedicó a estar en su fortaleza y dar poder y energía oscura a todo lo que había alrededor suya y a todos sus sirvientes. Esto le debilitó más aún y le unió a la tierra que le rodeaba. Pero claro, esto tiene un problema, y es que se había debilitado tanto que ya se quedaba en su forma corpórea continuamente. Por lo tanto, sí podía morir, al menos en la idea que tenemos de morir, de que el cuerpo se marchite y desaparezca, puesto que él realmente, su alma era inmortal y no puede ser destruida. Pero no era todo tan simple, puesto que había dado tanto poder que tenía un ejército, una hueste brutal de Balrogs y orcos. Y aunque los orcos estaban muy bien como ejército y los Balrogs le servían, pero eran pocos, cuando se enfrentó a la mayoría de los elfos que habían, a los Noldor, que estaban en la Tierra Media, no salió tan bien, puesto que alguna batalla sí que ganaron, pero la mayoría empezaron a perderlas. Él se dedicó a pensar el por qué estaba perdiendo tanto y se dio cuenta que era por la debilidad que tenía su ejército, ya que los orcos eran un ejército bastante indisciplinado y bastante débil, por lo menos como soldados, y necesitaba de algo un poco más fuerte. Así es que se dio a la tarea de crear ni más ni menos que a los dragones, unos seres brutales, gigantescos, los cuales uno solo era capaz de enfrentarse a ejércitos completos. Y el primero de estos dragones fue ni más ni menos que Glaurung, el cual tenéis un vídeo en mi canal de TikTok hablando de él.
Lo único recargable que tiene este dragón es que en el mismo momento en el que se enfrentó a los elfos hizo que huyeran, cosa que no habían conseguido los ejércitos de los orcos. Al final consiguieron rodearle y a base de flechas ahuyentar al dragón, pero prácticamente no le hicieron ningún daño. Esto pues a Melkor no le gustó, puesto que realmente él había tenido preparado un ejército de dragones para poder atacar un ataque brutal y ganar toda la Tierra Media. Y el hecho de que se hubiera visto Glaurung provocó que los demás elfos se dedicaran a fortificar posiciones para poder defenderse de los enemigos nuevos que había creado Morgoth. Y cuando estuvo preparado, atacó. Y el ataque fue tan brutal que prácticamente ninguna fortaleza, ningún bastión, ni ningún ejército de humanos o de elfos fue capaz de resistir la embestida de un ejército formado por criaturas de todo tipo, tales como dragones, balrogs, vampiros, hombres lobo, orcos y una serie de seres que ni siquiera se nombra cómo son exactamente. Y es que jamás en la vida habían visto ni humanos ni elfos un ejército tan brutal, tanto en tamaño como en nivel de poder destructivo. Así es que a raíz de una serie de batallas, básicamente Morgoth fue capaz de conquistar prácticamente la Tierra Media y se quedó tranquilo. Él pensaba que ya era el dueño y señor del mundo, pero algunos elfos que consiguieron robarle un Silmaril, en concreto la historia de Beren y Lúthien, alguna vez haré un vídeo exclusivo sobre ellos, viajaron a Valinor y hablaron con los Valar para pedirles ayuda por todo lo que estaba ocurriendo en la Tierra Media. Morgoth jamás hubiera imaginado que los Valar se pudieran juntar y crear un ejército como el que crearon para intentar enfrentarle en combate y derrotarlo de una vez por todas. Y aunque Morgoth utilizó todos los ejércitos que tenía, fue derrotado en combate. Y esta fue la batalla de la cólera, una de las batallas más impresionantes de todos los mundos de fantasía que jamás se hayan escrito, ya que Morgoth utilizó todos los ejércitos que tenía, todos los balrogs, los vampiros, los hombres lobo, los seres, los espectros, utilizó por ejemplo todos los dragones que había creado durante todos esos años, y aún así no fue capaz de hacer frente al ejército que le habían enviado los Valar. Y de esta forma ganaron los Valar y se lo llevaron preso. Y la verdad es que no se contuvieron con el castigo que le dieron, ya que le cortaron los pies, lo que es totalmente cortados, le encadenaron con unas cadenas mágicas superpoderosas de las cuales no podía liberarse, y además le pusieron la cabeza entre las rodillas, y de esta forma se lo llevaron al oeste, lo mataron su cuerpo físico, y su espíritu lo lanzaron por un lugar que se llamaba la Puerta de la Noche. Esta puerta algún día haré un vídeo exclusivo sobre ella porque, por lo que se sabe, es un lugar que da más allá de toda la realidad conocida. Por tanto, ahí no es que mueras o no mueras, sino que te quedas como en un vacío atemporal, donde el tiempo no tiene sentido, la creación no tiene sentido y básicamente estás flotando en la nada. Pero no creáis que Morgoth iba a ser derrotado tan fácilmente, puesto que hay una profecía la cual dice que en la Dagor Dagorath, básicamente el apocalipsis, el fin del mundo, vendrá otra vez Morgoth, Melkor, a enfrentarse a los Valar y será más poderoso que nunca. Se tendrán que enfrentar la mayoría de los Valar, un elfo y un humano del cual haré un vídeo, el cual se llamaba Túrin, que será el que lo derrotará y por fin lo matará. Y en este momento se cantará una segunda canción, igual que la del comienzo del vídeo que he comentado, y con esta canción se creará de nuevo Arda, pero esta vez sin mácula y perfectamente pura, sin ningún tipo de mal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Es una historia espectacular sobre uno de los villanos favoritos de prácticamente todo el mundo que haya leído sobre villanos de literatura. La verdad es que es impresionante lo que fue capaz de hacer Morgoth en el tiempo en el que estuvo en Arda, ya que estuvo prácticamente a punto de conseguir conquistar el mundo. Y algún día haré un vídeo más concretamente sobre todo lo que se basó de la Segunda Guerra Mundial y de la cultura de la religión cristiana para poder crear toda esta historia, puesto que si lo pensáis es muy parecida más o menos a grandes rasgos, tanto la historia de Sauron como la de Morgoth, a lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, pues con Hitler y otros
tiranos, los cuales pues prácticamente estuvieron a punto por lo menos de conseguir Europa. Así es que algún día haré ese vídeo porque tiene mucha chicha por detrás. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo, quiero una buena crítica constructiva y de qué os gustaría que hablara en los próximos vídeos, ya que estoy intentando hacer mínimo un vídeo semanal largo para poder explicar cosas que en el canal de TikTok no puedo. Ha sido un placer teneros a todos en este vídeo y espero que estéis muy atentos tanto a mi TikTok para todos los vídeos que subo a diario como en este canal, puesto que se van a venir cosas muy interesantes con ediciones muy chulas y charlas, ya que digamos que he conseguido patrocinio de una empresa que a nivel mundial es muy importante y voy a tener información y cosas de primera mano que la mayoría de la gente pues no tiene. Así que estad muy atentos, suscribíos si os ha gustado, darle like que eso ayuda muchísimo y si conocéis a alguien que le pueda gustar este tema, por favor compartir el vídeo porque me ayuda muchísimo. Un saludo a todos los que habéis estado en este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!